¿cómo estás? Es un gusto para mí compartir en este momento una pequeña reflexión sobre un consejo que nos ayudará mucho a fortalecer nuestra espiritualidad. ¿Y cuál es ese consejo? Sed prudentes al juzgar. Para poder comprender la importancia y el valor que tiene este consejo en nuestras vidas, vamos a organizar este tiempo en 3 momentos. En el primero vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que nos dicen los documentos de la Iglesia al respecto. En el segundo momento vamos a hacer una pequeña autoevaluación sobre cómo estamos poniendo en práctica este consejo. Y en el tercer momento te daré unos tips para poder ejercitar de mejor manera la práctica de este consejo. Iniciamos. Para poner en práctica algo es muy importante tener una comprensión clara de aquello que queremos ejercitar. ¿Te parece? Así que lo primero que te propongo es realizar una revisión sobre el significado de la palabra prudencia. ¿Sabes qué es? ¿Sabes por qué es tan importante para nuestra espiritualidad? Veamos. La prudencia es una de las 4 virtudes cardinales. Recordemos que estas virtudes se consideran fundamentales, puesto que de estas se desprenden las demás virtudes. Y no solamente es una virtud fundamental, la prudencia es considerada como aquella que guía a todas las demás. Esto lo podemos comparar como que si fuera Waze. Waze nos dice diferentes caminos, diferentes rutas, donde hay bloqueos, donde podemos ir más rápido, donde podemos tener una ruta más corta. De igual forma, la prudencia le habla a la conciencia y le dice en nuestras acciones si los caminos son buenos, si los caminos son malos, si lo que vamos a hacer tiende hacia el bien o va a tender hacia el mal. Así que la prudencia es muy importante para nuestra espiritualidad. Si nosotros vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, encontramos la siguiente definición. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Dicho en otras palabras, la conciencia es dirigida por la prudencia. La prudencia, por medio de la razón, permite realizar un proceso de discernimiento sobre lo que estamos haciendo, sobre las decisiones que estamos tomando, sobre los caminos que nosotros estamos escogiendo. Así que de esta forma, si nosotros le hacemos caso a la conciencia dirigida por la prudencia, vamos a evitar el mal. ¿Qué nos dice el Yucat sobre la prudencia? El Yucat nos dice: se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental, a ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para alcanzarlas. Aquí nos agrega otro par de palabritas. Nosotros tenemos que tener metas definidas. La prudencia nos ayuda a escoger las mejores metas, las metas más adecuadas. Y de igual forma también nos ayuda a no tomar decisiones por capricho, de forma precipitada. La prudencia busca lo esencial para nuestra vida. ¿Qué es lo esencial para ti? La prudencia te ayudará a encontrar el mejor camino para llegar a tener eso en tu vida, eso importante. La virtud de la prudencia ha estado presente en toda la historia de la salvación, así que podemos encontrar referencias de ella tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Basta con que le demos una pequeña revisión al libro de Proverbios. Ahí vamos a encontrar muchos versículos que nos hablan sobre la prudencia. O podemos recordar sobre las características que tenían que tener los que fueron elegidos jefes de las tribus. Una de estas características era la prudencia. En el Nuevo Testamento Jesús nos da ejemplo de prudencia, pero no solamente nos da ese ejemplo, sino también en el Sermón de la Montaña fue muy crítico con aquellas personas que juzgaban a las demás. ¿Te recuerdas aquello de que antes de ver la mota en el ojo del prójimo, veamos la que está en el propio? Y después de esto nos dice la parábola del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Te recuerdas? Así que la virtud de la prudencia está en toda la historia de la salvación.
En el contexto salesiano nosotros podemos encontrar en la vida de Don Bosco un gran ejemplo de cómo ejercitar la virtud de la prudencia. Claro que sí, Don Bosco era una persona muy prudente y tenía mucho cuidado de las críticas y de las murmuraciones, tanto de las personas ajenas a él como dentro de los muchachos en el oratorio, a tal grado que él establece una regla. Esta regla da pauta al consejo que nosotros estamos reflexionando. Y dice así: sed prudentes al juzgar. En otra ocasión, su secretario quería seguir el ejemplo de Don Bosco sobre el trato de las personas. Y también Don Bosco le habla sobre la prudencia. Le dice lo siguiente: sed prudentes, pero no olvidemos que nuestra prudencia debe consistir en poner a salvo siempre la fe, la conciencia y la propia alma. ¿Te das cuenta? Para Don Bosco era muy importante la prudencia para el cuidado de su alma, de su fe, de su conciencia. Después le decía a Don Bosco: hay que acostumbrarse a prepararse con la oración, la madura reflexión, la amabilidad en las formas, unida a una gran paciencia y amor a la verdad. ¿Tomaste nota? Don Bosco ya le decía cómo ejercitar la prudencia. La prudencia también es vista por Don Bosco en dos sueños particulares. Uno de ellos está relatado en la carta de Roma a los jóvenes. ¿Te recuerdas? Ahí se habla sobre cómo los jóvenes, mediante las murmuraciones, estaban cometiendo algo lejano al bien. En otro sueño, específicamente sobre las murmuraciones, Don Bosco recibe un mensaje sobre cómo los salesianos tienen que tener mucho cuidado de que no existan murmuraciones dentro de sus muchachos, puesto que éstas evitan el crecimiento y fortalecimiento de la fe. Así que para Don Bosco la prudencia era muy importante. ¿Sabes en qué momentos Don Bosco muestra ejemplos de prudencia? Te reto a que nos escribas una anécdota de Don Bosco donde él ejercita la prudencia. Lo puedes escribir aquí. A continuación, vamos a pasar al siguiente momento, donde nos vamos a autoevaluar sobre cómo estamos ejercitando nosotros la prudencia. Sed prudentes al juzgar. Un consejo que Don Bosco dio a sus muchachos del oratorio, de tal forma que integraba las reglas de oro de la casa. Que por cierto, estas eran bien recibidas por los jóvenes, puesto que sabían que era para beneficio de la salvación de sus almas. Siendo este consejo tan importante, hemos de cuestionarnos si lo estamos poniendo en práctica hoy en día. ¿Será? Para podernos dar una idea, te propongo a continuación una pequeña autoevaluación, la cual consiste en una serie de 15 preguntas, cuya respuesta puede ser sí o puede ser no, acorde a qué tanto identificas que pones en práctica lo que se te está preguntando. Para poder evaluar al final los resultados, te recomiendo que puedas llevar la cuenta de cuántas veces dices sí o cuántas veces dices no. No te preocupes, esta cuenta la puedes llevar con los dedos. Simplemente cuenta cuántas veces dices sí. ¿Listos? Empezamos. ¿Tengo un proyecto de vida definido? ¿Evito la improvisación en mis acciones? ¿Pienso cuidadosamente mis palabras antes de hablar? ¿Tomo decisiones adecuadas para mi propio bien y el de los demás? ¿Escojo el momento oportuno para hablar? ¿Tomo en cuenta el consejo de otras personas? ¿Considero las consecuencias de mis acciones? ¿Soy una persona cuerda y razonable? ¿Pongo en oración todas mis decisiones?
¿Mis críticas siempre son constructivas? ¿Soy constante y diligente en el cumplimiento de mis propósitos? ¿Para conseguir algo, sigo los caminos correctos? ¿Pongo atención a mi entorno y me pongo al tanto de los riesgos que conlleva dicho entorno? ¿Aprendo de mis errores? ¿Soy una persona comprensiva que transmite confianza? Finalizamos. ¿Cómo te fue? Para saber los resultados, simplemente tienes que darte una idea de cuántas veces respondiste sí. Recuerda, fueron 15 preguntas. Si tuviste la mayoría de respuestas sí, te da una idea de que estás muy cerca de ejercitar la prudencia en tu vida cotidiana. Si tu mayoría de respuestas fueron no, creo que hay que practicar un poquito más esta virtud. ¿Cómo te fue en tu autoevaluación? Ahora cada uno de nosotros tenemos una leve idea de qué tanto estamos nosotros practicando la prudencia en nuestras vidas. A continuación, en el siguiente momento, vamos a conversar sobre algunos tips para poder practicar y ejercitar esta virtud de la prudencia en nuestras vidas. Recordemos lo que Don Bosco nos dice: sed prudentes al juzgar. Te había comentado de que Don Bosco le había dicho a su secretario que practicara algo para ejercitar la prudencia. ¿Te recuerdas? Te lo repito. Don Bosco dice: hay que acostumbrarse a prepararse con la oración, la madura reflexión, la amabilidad en las formas, unida a una gran paciencia y amor de la verdad. Así que Don Bosco desde ya nos da algunos tips para poder ejercitar la prudencia. ¿De qué otra forma nosotros podemos ejercitar y prepararnos para actuar prudentemente? Existen unas herramientas que nosotros hemos de conocer. Puede ser que en algún momento hayamos escuchado de algunas, o puede ser que esta es la primera vez que nosotros nos vamos a dar cuenta de que existen. Así que las vamos a ir viendo una a una. La primera es un concepto que nos proporciona una persona que se llama Daniel Goleman. Él nos habla sobre la inteligencia emocional. Básicamente esto nos dice que nosotros tenemos la capacidad de poder actuar conforme a la razón, conforme a la inteligencia, encima de lo que podemos actuar basados en los sentimientos y las emociones. Dicho de otra forma, nosotros podemos tener control sobre nuestras emociones, y al tener control sobre nuestras emociones podemos tener control sobre nuestras reacciones, sobre la forma en que actuamos y sobre las decisiones que tomamos en circunstancias que tienen que ver mucho con conflicto de emociones y conflicto de sentimientos. Esto básicamente requiere mucho ejercicio de autocontrol, pero es importante que nosotros sepamos que existe esta herramienta. La podemos buscar y ver más tips de eso. Básicamente nos dice que tenemos que, aparte de tener el autocontrol, iniciar con el autoconocimiento. ¿Qué tanto influyen en nosotros las emociones y qué sentimientos tenemos nosotros ahí? Sentimientos positivos, sentimientos negativos. Y en base a esto podemos nosotros determinar cómo podemos reaccionar y cómo podemos manejar nuestra conducta en cada una de las decisiones que nosotros tomamos y nuestra conducta en las acciones que estamos realizando. Así que te invito a que puedas investigar un poco sobre cómo aplicar la inteligencia emocional. Otra herramienta es la experiencia propia. Muchos de nosotros hemos vivido muchas circunstancias y es muy importante que tengamos un criterio de aprendizaje de cada una de las experiencias que nosotros tenemos. Hemos de aprender de nuestros propios errores,
pero también hemos de aprender de los errores de los demás. Si nosotros sabemos que alguien ya vivió una experiencia de una forma equivocada y no le fue bien, hemos de aprender qué hizo esta persona bien, qué hizo esta persona mal, para no poder cometer los mismos errores y de esta forma nosotros lograr un aprendizaje de las circunstancias de otras personas. Y de igual forma, de las experiencias que yo vivo siempre tengo que sacar un resultado positivo de aprendizaje para que la siguiente vez pueda superar toda circunstancia que me implica un reto. Así que muy importante, utilizar las experiencias propias y las experiencias de las personas que conozco para poder actuar de la mejor forma. Esto nos va formando criterio en nuestras decisiones y maduración en nuestro actuar. Siguiente tip. No quedarnos simplemente con el panorama que nos presenta una circunstancia, una persona, una situación. Es decir, yo tengo que ampliar siempre mi criterio sobre algo que esté sucediendo, sobre una circunstancia que me esté causando conflicto. No solamente porque una persona me diga su punto de vista, tengo que asumir de que es el correcto. Si yo tengo dudas y es algo que me está afectando, puedo ampliar el panorama, ya sea investigando en otros ambientes, preguntándole a otras personas, pero principalmente lo que tengo que buscar es ampliar mi punto de vista. Esto implica el objetivo de tener una imparcialidad en las decisiones que yo estoy tomando. Es decir, no solamente por escuchar un chisme, yo voy a tomar una acción, una decisión y me voy a ir en contra de la razón. Si yo no tengo pruebas de algo, pues me documento, investigo, verifico antes de tomar una decisión, antes de realizar una acción. Siguiente tip, el diálogo interior. Y esto no quiere decir que nosotros estemos como locos ahí hablando solos y hablando cosas que no tienen nada que ver. Al contrario, lo que debemos fomentar es el diálogo interior para cuestionarme si lo que estoy haciendo está bien. Un diálogo interior que se conecte con mi conciencia y me haga siempre preguntarme si mis decisiones van a causar bien o van a causar mal. Este diálogo interior, pues básicamente tenemos que ejercitarlo. Es constante, es prácticamente ejercitarlo. Te invito a que lo hagas, pruébalo y no es que estés loco. Siguiente tip, hemos de ser humildes. ¿Qué implica esto? Que no lo sabemos todo. Cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, vayamos a actuar, vayamos a decir algo que sea muy fuerte, siempre pidamos consejo de cómo tomar la decisión, de cómo actuar, de qué es lo conveniente para mí y para mi prójimo. Esto nos puede acercar hacia algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual, lo cual es un director espiritual. ¿Lo tienes? Y si no, te invito también a que consideres tener un director espiritual. Él te va a dar un consejo sobre la mejor forma de poder tomar caminos hacia la maduración de tu espiritualidad. Pero no solamente puedes tener un director espiritual, puedes pensar en una persona que tenga criterio amplio, que tenga madurez en sus decisiones, que sea coherente con su actuar, que tenga experiencias que puedan aportarme a mí en mi crecimiento como persona. Si conoces a esta persona, tú puedes pedirle consejo. Lo importante acá es que seas humilde. Siempre procura pedir un consejo antes de tomar una decisión, antes de actuar de una forma precipitada. ¿Qué otro tip podemos tener? Nosotros siempre nos relacionamos con otras personas y todas las personas tienen su propia forma de actuar, su propio criterio, y de esto nosotros tenemos que procurar siempre la corrección fraterna. ¿En qué consiste esto? Todos tenemos algo que mejorar y tenemos que tener la caridad en poder aportar aquello que nos hace crecer,
pero de una forma adecuada. Esto es corrección fraterna, pensar siempre en el bien del otro, no porque a mí me esté causando problema alguna característica de la otra persona, yo voy y lo voy a hacer sentir mal ante el público, sino que yo, al momento de tomar en cuenta que conozco algo que puede hacer mejor a la otra persona, yo lo puedo hacer en privado, llamarlo mediante un diálogo, mediante compartirle mi opinión, lo que yo estoy percibiendo, de una forma llena de amor, llena de paz, llena de madurez. La corrección fraterna es muy importante que nosotros la practiquemos, y de igual forma tenemos que aprender a recibir corrección fraterna. No somos perfectos. Esto va en línea con lo anterior. Hemos de ser humildes y poder recibir nosotros correcciones fraternas que nos hagan crecer. Esto nos ayuda a tomar las mejores decisiones a futuro. ¿Qué otro tip podemos tomar en cuenta? La comunicación siempre es un problema cuando nosotros hablamos de interacción con personas. Y para esto hemos de tener una comunicación asertiva. ¿En qué consiste esto? La asertividad lo que procura es que si hay que decir algo, hay que verificar que este algo tiene que ser algo que edifique. Tenemos que verificar que se lo digamos a la persona correcta. Tenemos que ver el momento oportuno. Tenemos que procurar un lugar adecuado para decir las cosas, un momento que sea el indicado. La asertividad implica mucha madurez en nuestra toma de decisiones, mucho criterio en lo que nosotros vamos a compartir mediante un diálogo, y no simplemente lo contrario, que en este caso la franqueza. Hay muchas personas que dicen yo soy una persona franca, y está bien, porque una persona franca dice lo que piensa, pero el inconveniente es que puede hacer que no lo diga en el momento adecuado. Puede hacer que la forma en que lo diga no sea algo que edifique. Puede hacer que se lo diga a la persona que no se lo tiene que decir. Así que la asertividad, recordemos, lo que busca es buscar decir lo correcto a la persona correcta, en el lugar correcto, y todo lo que nosotros tenemos que compartir. De esta forma nos damos cuenta que existen muchas formas para poner en práctica la virtud de la prudencia en nuestras vidas. Así que sigamos cada una de ellas y procuremos seguir el consejo de Don Bosco: ser prudentes en el juzgar. Para finalizar, te voy a contar una historia, y de esta forma te digo buenas noches. Resulta que llega un joven un poco consternado buscando un sacerdote, y cuando lo encuentra le dice: padre, me voy a salir de la iglesia. El sacerdote le pregunta tranquilamente: ¿y por qué has tomado esa decisión? El joven le dice que, entre otras cosas, se ha dado cuenta que durante la misa hay algunos jóvenes que se dedican a ver el celular y no ponen atención. Durante las reuniones del grupo juvenil hay muchas personas que critican lo que hacen los jóvenes y realmente no los dejan hacer lo que ellos quisieran realizar. Y también se da cuenta que otros jóvenes llegan únicamente a coquetear y no ponen atención a la catequesis que se les está impartiendo. El sacerdote, muy sabio, comprende lo que está diciendo el joven y le dice tranquilamente: antes de que tome la decisión, te voy a asignar una tarea y luego me dices qué decisión tomas. Lo que vas a hacer es que vas a buscar un vaso, lo vas a llenar completamente de agua y lo traes acá. Cuando estés listo, te voy a pedir que por favor des 3 vueltas al templo con el vaso lleno de agua, y la condición es que no puedes derramar ni una sola gota de agua. El joven se queda extrañado por lo que se le estaba pidiendo, y para su pensamiento interno únicamente dice: este padrecito está un poquito loco, salesiano tenía que ser. Pero sin refutar, hace lo que se le pide. Va el joven, busca el vaso, lo llena de agua,
da las 3 vueltas al templo sin derramar una sola gota y busca al sacerdote. Padre, listo, ¿ya me puedo ir? Un momento, le dice el padre. ¿Me puedes decir algo? Cuando estabas dando las 3 vueltas al templo, ¿escuchaste que habían personas criticando las actividades que se estaban realizando en la iglesia? No, padre. Cuando estabas dando las vueltas al templo, ¿vistes que los jóvenes estaban absortos en su celular sin poner atención en misa? No, padre. Cuando estabas haciendo lo que te pedí, ¿te diste cuenta que los jóvenes estaban coqueteando y no estaban poniendo atención? No, padre, la verdad es que yo me dediqué a cumplir lo que usted me puso. Entonces el sacerdote le hace la siguiente reflexión. Te voy a decir por qué es que no te diste cuenta. Cuando estabas concentrado en tu vaso para no derramar el agua, tú estabas haciendo lo que se te estaba encomendando y estabas dedicado a cuidar aquello que era importante. Así pasa también con la vida espiritual. Cuando nuestro corazón se centra en Jesucristo, no tenemos tiempo de ver los errores ajenos ni darnos cuenta de lo que están cometiendo otras personas, porque nosotros estamos centrados en nuestro bien. Quien abandona la iglesia a causa de los cristianos hipócritas es que no entró realmente por la verdadera razón que nosotros tenemos que estar, que es seguir a Jesús. Nosotros no estamos en la iglesia por las otras personas. Nosotros estamos porque hemos recibido un llamado y a ese llamado nosotros hemos de responder. Así que, buenas noches. ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva! ¡Yeah! ¡Viva sus sueños entre nosotros!